Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y más. En este video les voy a mostrar cómo probar los interruptores de la puerta. Comenzamos. Como ya algunos sabrán, en esta sección, en esta categoría de cómo probar, ya hablamos primero del diodo de alto voltaje y del capacitor de alto voltaje que están aquí. Ahora vamos a hablar de esos interruptores de puerta. Son 1, 2 y 3. Ahí se alcanza a ver el último. Muchas veces me han preguntado cómo se prueban los interruptores, y yo les digo, es que necesitas ver, abrir y cerrar la puerta y ver si prenden o apagan, porque piensan que si la puerta está cerrada, los tres interruptores están prendidos, o sea, conectados, y no es así. Luego hay otros que me preguntan, pero ¿cuál es el que va al ventilador? ¿Cuál es el que va al transformador? ¿Cuál de los tres va al motor del plato? ¿Cuál de los tres va a la tarjeta? Les digo que no hay forma de saberlo, porque no todos los fabricantes utilizan la misma disposición. Hay quien pone, por ejemplo, el del motor del plato lo pone en medio, otro lo ponen abajo y viceversa. Otros ponen el que va a la tarjeta, lo ponen en medio o arriba. Entonces, como no se sabe exactamente cómo van colocados debido a la gran cantidad de fabricantes y debido a la gran cantidad de fabricantes y de modelos diferentes, entonces yo les digo que lo que deben de hacer es probar desconectando. Tienen que desconectar. Para poderlos probar, tienen que desconectarle las terminales de enchufe y probar abriendo y cerrando la puerta. ¿Qué quiero indicar con esto? Por ejemplo, vamos a suponer que este interruptor, si cerrada la puerta, está conectado. Al abrirla, no debe estar conectado, por lógica. Pero como les mencioné, como no siempre este interruptor va a manejar, por ejemplo, el transformador, sino en otro modelo o marca, este interruptor puede manejar el ventilador, por ejemplo. Entonces lo que ustedes deben de hacer es, con las puntas del multímetro, probarle entre una y otra. Vamos a suponer que en este modelo, el de mero arriba, fíjense bien lo que estoy diciendo, el de mero arriba, vamos a suponer que en este modelo sirve para el ventilador. ¿Qué quiere decir? Que cuando la puerta está abierta, debe de estar con los platinos desconectados, y cuando la puerta se cierra, los platinos deben de estar conectados. Bueno, este es en este modelo. Ahora vamos a suponer que este es otro modelo y nos vamos con la finta pensando que el de arriba es para el ventilador, y resulta que no, que el del ventilador es el del medio y que el de arriba es al revés. El de arriba puede ser que cuando se haga contacto, sea cuando la puerta está abierta, por ejemplo, para prender el foco, la lamparita pues que viene acá adentro, para que se prenda, ¿verdad? Es decir, no cumplen la misma función en la misma disposición. Eso es lo que varía. Ahora vamos a hacer una especie de resumen. Entonces no se les olvide, para probar, vamos a suponer que seleccionan al de arriba, le quitan las terminales y prueban con la puerta abierta y con la puerta cerrada. Abierta y cerrada. Y ahí se ve si prende o apaga. Luego continuamos con el de en medio, igual. Vamos a suponer que el de arriba
se apaga con la puerta abierta y se prende con la puerta cerrada. Eso no significa que el del medio tenga la misma función. El del medio puede ser que se prenda con la puerta abierta y se apague con la puerta cerrada. Igual el de abajo. Ahí es donde debe de probarse las diferencias. Les voy a decir por qué. Hay tres tipos de interruptores. Este, que viene siendo el normalmente, déjenme ver si es normalmente abierto, déjenme localizar aquí la cámara. Vamos a hacer una prueba primero con este. ¿Sí se alcanza a ver la aguja? Sí. Este es normalmente abierto. Cuando se le aprieta el botoncito, se mueve la aguja. Apagado, prendido. Digo, apagado, prendido. Apagado, prendido. Apagado. Quiere decir que cuando se abre la puerta, este está apagado. Y cuando se cierra la puerta, se prende. Este es uno. El otro es al revés. Cuando está la puerta abierta, si se fijan, está prendido. Cuando se cierra la puerta, se apaga. Se abre la puerta, se prende. Se cierra la puerta, se apaga. Ese es en el segundo caso. Y hay un tercer caso. Es si les digo en todos, este es el común. Un tercer caso en el cual el de arriba es prendido con la puerta abierta, es decir, no está apretado el botón. Y el de abajo es apagado. Y cuando se abre la puerta, cuando se cierra la puerta, el que estaba apagado se prende y el que estaba prendido se apaga. O sea, se invierte. Se va para uno y se va para el otro. Aquí está. Puerta abierta, prendido. Puerta cerrada, apagado. Abierta, prendido. Cerrada, apagado. Ahora vamos para el de abajo. Puerta cerrada, prendido. Abierta, apagado. Cerrada, prendido. Abierta, apagado. Estos son que tienen doble función. Son interruptores de doble función. Y ese es básicamente el modo de que se prueban ese tipo de interruptores. A ver, vamos a mover un poquito para ver si se alcanza a hacer una prueba. A ver, no sé si se alcanza a ver ahí. Creo que sí, ahí se ve muy bien. Vamos a quitarle a este. Le vamos a quitar las dos terminales para realizar la prueba. Esta una. Y esta otra. Vamos a echarlas para acá atrás para que no estorben y podamos hacer la prueba. Ahí se ve claramente como una de las patitas de la puerta, esta que estoy señalando, va a hacer que oprima el botoncito. Este botoncito lo oprime. Entonces ahora vamos a ver con el multímetro. Eso es lo que quiero que comprendan. Cuando les digo es que pruébalos si prenden y apagan con la puerta abierta o cerrada.
Eso es lo que les indico siempre. Pero piensan que con la puerta cerrada todos deben de prender y con la puerta abierta todos deben de apagarse. Y no es cierto. Por ejemplo, ahorita está la puerta cerrada. Vamos a hacerle contacto. Vamos a usar los caimanes mejor porque no alcanzo. A ver, vamos a ver. Este va para acá. Y el otro lado, con el otro caimancito, va para acá. Ahí está. Si se fijan, marca infinito, es decir, con la puerta cerrada está apagado. Y cuando se abra la puerta, no marcó nada, lo cual quiere decir que este interruptor no sirve. Ahí está precisamente saliendo una falla. Este interruptor no sirve porque ni con la puerta abierta ni con la puerta cerrada marca. No marca absolutamente nada. Aquí está saliendo una falla precisamente. Este interruptor no sirve en absoluto. Es decir, está abierto. No prende ni no apaga, simplemente está apagado. Ese no sirve. Ahora vamos a probar el de arriba. Vamos a volverle a conectar las terminalitas, solamente para no perder la posición de cómo vienen las cosas. Es muy importante probar de uno por uno para no perder la posición. Ahora vamos a quitar este otro. A veces sí están un poco duras las terminales, En ocasiones tienen un segurito aquí que se les aprieta para que salga rápido. Ahí está. Vamos a volver a checar el multímetro. Ahí está, sí funciona el multímetro. Entonces ahora vamos a probar la siguiente. Ese otro interruptor es el de mero arriba. No sé si se alcanza a ver, déjenme acercarlo un poco más. Centrarlo un poco más, ahí está. Vamos a ponerle la otra terminalita. Ahí es. Como pueden ver, aquí ya se prendió. Con la puerta cerrada está prendido y cuando se abre la puerta se apaga. Ahí se ve claramente. Al abrirse la puerta, en el multímetro indica que se apaga. Al cerrarse la puerta, se prende. Se abre la puerta y se apaga y se prende. Es decir, este se prende con la puerta cerrada. Si se fijaron, ese es el de arriba, ese sí funciona. El del medio no prende ni apaga. El del medio es el que trae la falla. Ahora vamos a ver el de mero abajo. Aquí ya se localizó una falla que viene siendo el de mero arriba. ¿O no? El del medio, ¿verdad? Bueno, es el del medio. El de arriba sí funciona, el del medio no funciona. Ahora vamos a ver el de mero abajo. Si les digo, son algo difíciles de remover. Tienen que tener mucho cuidado para no cortarse aquí con la lámina. La lámina esta
está muy filosa y si no lo hacen con cuidado van a terminar cortándose. Ahí está, ya desconecté otro, el de mero abajo. Ahora vamos a ver este. Igual, este funciona cuando se cierra la puerta, se prende, y cuando se abre la puerta se apaga, lo cual quiere decir que en este caso el que debería de estar normalmente es uno que funciona al contrario de los otros dos. En este caso es el de en medio. Este debería de estar abierto cuando la puerta está cerrada, y se debería de prender cuando la puerta se abre, a diferencia de los otros dos. Esa es la forma que se prueban los interruptores de la puerta. Ahora, para que se comprenda más el funcionamiento de los interruptores, vamos a abrir uno. Vamos a abrir el que tiene... Vamos a abrir los tres. Con una navajita los podemos abrir y con esto nos damos cuenta cómo funcionan por dentro. Ahí va. Aquí, como se puede ver, tiene el platino. Este es normalmente abierto. Cuando se cierra la puerta hace contacto. Se abre y deja de hacer contacto. Se cierra y hace contacto. Ahí se pueden ver los dos platinos. Clic y clac. Ahí está. Ese es uno. Vamos a ver. Este es el normalmente abierto. Ahora vamos a ver uno normalmente cerrado. ¿Qué significa normalmente cerrado? Que siempre está haciendo contacto. Este es normalmente cerrado. Siempre está haciendo contacto el platino, y cuando se cierra la puerta se abre. El platino deja de hacer contacto. Cuando se abre la puerta se cierra. Y cuando se cierra la puerta se abre. Este es inverso al otro. Este es el segundo caso. Ahora bien, vamos a ver el tercer caso. Algunos hornos lo traen, y en este caso debe de probarse que haga contacto para un lado y para el otro, si se abre o se cierra la puerta. Espero me estén entendiendo. Hay cosas que me es difícil de explicar. Ahí está. Aquí, por ejemplo, pasa la corriente de aquí, pasa al de arriba permanentemente, y al de abajo únicamente cuando la puerta se cierra. Pasa corriente para el de abajo. Cuando la puerta está abierta, es decir que no está oprimida la palanquita, la corriente pasa de aquí para el de arriba. Y cuando la puerta se cierra, clic, la corriente ya no pasa para el de arriba, pasa para el de abajo. Aquí está. Del común al de abajo, cuando la puerta está cerrada. Cuando la puerta se abre, pasa del común al de arriba. Por lo tanto va a otro circuito. Pues bien, amigos, básicamente esta es la forma en la que se prueban los interruptores de puerta de los hornos de microondas. Cuando yo les escriba en la barra de comentarios respondiéndole prueba los interruptores de puerta, es decir, chécalos de que se prendan y apaguen abriendo o cerrando la puerta, significa que deben de fijarse individualmente en cada uno. En el de arriba
se abre y se cierra la puerta y debe de prenderse y de apagarse, según corresponda. En el del medio igual y en el de abajo igual. Pues bueno, bien amigos, este es todo por hoy. Suscríbanse, hagan sus preguntas de todas maneras, compártanlo, denle like y nos vemos al siguiente video.